Vale. Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo programa patrocinado por el Banco Sabadell, Perspectivas de ahorro para la jubilación. El título lo dice todo. Hay muchas interrogantes en torno a este asunto que hoy vamos a intentar aclarar con profesionales estrechamente vinculados al sector. Por eso, en el estudio de Información Televisión tenemos en primer lugar a Juan Jesús Gómez, que es director de previsión del Banco Sabadell. Juan Jesús, muy buenos días. Muy buenos días. Y bienvenido. También tenemos a Francisco Menargues, decano del Colegio de Economistas de Alicante. Francisco, muy buenos días, bienvenido. Gracias, muy amable, muy buenos días. Y por vía telemática, desde Castellón, allí en Castellón nos espera Luis Chinchilla Hurtado, que es el presidente de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana. Luis, muy buenos días. Buenos días a todos, encantado. ¿Buen tiempo en Castellón? Sí, 14, 15 grados, sí, agradable, dentro de lo que cabe. Pues abordamos ya este asunto, perspectivas de ahorro para la jubilación, con nuestros ponentes de hoy, con nuestros invitados. Voy a lanzar preguntas y que serán respondidas por ellos durante este programa que empieza ahora. Empezando por primera, ¿creéis que los ciudadanos son conscientes de dicha necesidad de revisión del modelo? ¿Están lo suficientemente informados sobre los planos de pensiones? Por favor, Juan Jesús. Vale, sobre la primera pregunta, sobre si los ciudadanos somos conscientes para la jubilación, yo creo que una palabra, la palabra es que es difícil, un poco rara de pronunciar, se llama procrastinación. Decimos, ¿eso qué es? Eso tiene mucho que ver con el dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Eso qué significa? Eso es, la jubilación es algo que está ahí. Uno de los logros del siglo XX, yo creo que ha sido lo que es la esperanza de vida se ha incrementado. Y en la esperanza de vida, el hecho de que se haya incrementado, no lo debemos ver como algo negativo, sino algo que es positivo. Y un indicador que se llama el indicador de esperanza de vida saludable. ¿Eso qué significa? Eso significa el número de años que esperamos vivir con buena salud, que más o menos equivale a un 80 y pico por ciento, 83% de los años que vamos a vivir. Y puesto que vamos a vivir con una esperanza media de vida entre 85 y 89 años, pues sabemos que unos 13 años así, nuestro estado de salud no será tan bueno. ¿Eso qué significa? Que tenemos que tener un ahorro para que esos 89 años que vayamos a vivir, 90, 91 y cada vez, ojalá sean muchos más, seamos capaces de vivirlos con una calidad de vida y una calidad de capacidad financiera suficiente. Sobre si los ciudadanos tenemos suficiente información, te diría que no. Hay una carta que se llama la Carta Naranja. Se llama la Carta Naranja porque los suecos enviaron a lo que era su población lo que iban a recibir cuando se jubilaran del sistema público de la Seguridad Social. Como ellos, hay 10 países así en la Unión Europea. España no está entre esos 10. España en el año 2011 se comprometieron, y nunca lo han cumplido ninguno de los gobiernos, el enviar una carta a cada ciudadano cuando empezaba a trabajar, diciéndole cuál era lo que iba a llevarse a la jubilación. Lo máximo que ha hecho la Seguridad Social fue una página web donde venía, que se llamaba tu Seguridad Social, donde había una estimación de lo que iba a cobrar, pero tampoco era una estimación realista porque no se producía una deflación, no te decía lo que ibas a cobrar en euros de hoy, con lo cual llegaba a la gente todavía a mayor confusión. Pero pues en esos países donde hay una concienciación mayor, lo que es el ahorro complementario al sistema público se multiplica casi por 10 de lo que hay en España. En España el ahorro complementario a la Seguridad Social supone un 10% del Producto Interior Bruto, pero si te vas a esos países es casi el 100%. Es decir, se puede decir que en otros países ahorran para complementar lo que sería la pensión pública, donde el ahorro privado es mucho mayor que la pensión pública, en cambio en España no. En España la cobertura de la Seguridad Social es muy elevada. De media estamos en un 78%. Entonces la gente no ve esa necesidad de que tenga que ahorrar para jubilación porque la Seguridad Social ya me lo va a dar. De ahí la importancia de lo que en un futuro
por un tema que tenemos de riesgo demográfico, un riesgo de riesgo económico, posiblemente esos niveles de cobertura de 78 bajen a casi a un 50%, la gente debe estar preparada para tener un ahorro cuando se jubile. Y el momento de esa preparación es ahora. Es decir, no podemos dejar para mañana lo que tenemos que empezar a hacer hoy. Entonces, la pregunta es si están concienciados, te diría que no. Francisco, ¿estamos lo suficientemente informados? No, yo creo que, abundando en lo que estaba comentando Juan antes, yo creo que hay una preocupación que se ha incrementado en los últimos años a nivel general. Es decir, sí, es cierto que como las noticias sobre el sistema de pensiones pues están ahí en el sentido de que se pone en cuestión la sostenibilidad del sistema. Es cierto que existe una preocupación creciente a nivel general, pero es cierto que existe una desinformación importante a nivel concreto. Es decir, hay concretamente, si por tener algunos datos, hay una encuesta que se hizo entre 4.000 personas de la Comunidad Valenciana que nos decía que 8 de cada 10 personas eran conscientes de que tenían que ahorrar. En cambio, 1 de cada 4 personas no sabía en absoluto qué era lo que le podía quedar como pensión cuando se jubilara. El 60% más o menos de las personas encuestadas se quería jubilar antes de los 60 años y 7 de cada 10 personas estaban a favor de la flexibilidad en la edad de la jubilación. Yo creo que, como he comentado, lo que no existe es una información concreta de cuál es la pensión que me va a quedar, cómo puedo mejorar esa pensión y, por lo tanto, como decía Juan antes, confiamos en que el sistema público de pensiones nos cubra nuestras necesidades vitales cuando nos jubilemos, y esto pues no va a ser así en el futuro. Como bien estábamos comentando antes, yo creo que en parte la crisis del sistema de pensiones es debida a 2 buenas noticias. La primera buena noticia es que nuestra edad de vida, nuestra esperanza de vida se ha incrementado. Se calcula que a partir de los 65 años, por cada 10 años que pasan, se incrementa nuestra esperanza de vida en 16 meses. Y luego hay otra muy buena noticia, y es que el baby boom, que se produjo en los años 50 y 60, se va a jubilar con una esperanza de vida de 2 años más que la media del resto de los países de la Unión Europea. Esto, que son muy buenas noticias, es un problema para nuestro sistema actual de pensiones de la forma en que está concebido. Luis. Bueno, yo al hilo yo soy hijo del baby boom, nací en el 65, así que gracias, Paco, por esos años de vida que me has dado. Pero sin duda no hay concienciación de lo que nos va a venir. Pero bueno, y nosotros los que estamos en la mesa somos de alguna manera informantes, porque somos asesores profesionales o la entidad financiera. A veces estamos más cercanos de la gente, y lo que tenemos que aconsejar aprovechamos y lo aconsejamos. Pero las personas, de alguna manera, fijaros que el sistema de previsión social, la palabra previsión es anticipar algo que va a ocurrir, y en España esa educación no la tenemos, desde luego. No hay una buena divulgación. Yo creo que desde arriba, desde los gobiernos, fijaros que en la televisión se ve cada día los problemas que van a haber con las pensiones futuras, porque cada vez, como muy bien decía Paco, vivimos más y vivimos mejor. Hay que llegar a la jubilación bien de salud y con un sueldo digno. Pero el decalaje entre la última nómina de la vida laboral y la primera nómina de la pensión, cuando accedamos a ella, va a ser mayor. Y entonces los planes de previsión social deberían de ser un complemento, una sustitución de aquello. Y de alguna manera, ya digo que no hay concienciación, tampoco hay educación. Hay una limitación muy grande, que es la renta mínima, que es la renta que entra al bolsillo, y no se puede destinar a otra cosa sino que a la vida diaria.
Y entonces yo creo que sí que tiene que haber a lo mejor un replanteamiento bueno de, o sea, crearnos una mochila, además de la seguridad social, que nos sirva de un verdadero complemento para llegar a nuestra jubilación con dignidad económica y de salud. Nada más. ¿Cómo valoráis las recientes medidas propuestas por el informe elaborado por la Comisión del Pacto de Toledo? Juan Jesús. A ver, yo creo que no son de las más acertadas, que incluso tenemos una oportunidad muy grande con la crisis que se ha generado en la pandemia de hacer una reforma más estructural, cuando realmente cuando vemos un poco lo que son las medidas que proponen, tampoco veamos que sean de tanto calado y también yo creo que son difíciles de financiar. Entre las medidas, una de ellas, la primera era el decir, oye, renunciamos a la eliminación del sistema de financiación de modelo de reparto. Ahora mismo el modelo de reparto, pues la seguridad social se constituye entre los años 60 y 70, tal y como lo conocemos ahora, y por aquel momento entonces lo que se definió de tal manera que los cotizantes financiaban las pensiones de los que se iban a jubilar o de los fallecimientos, invalidez. Es decir, en aquel momento posiblemente sí que se producía lo que llamamos un equilibrio actuarial, de tal manera que el número de años que se cotizaban podía equivaler al número de años que se iban a cobrar. Claro, ahora mismo no es así. Ahora mismo pues, se puede decir que con lo que cotizamos nos da para cobrar entre 12 y 13 años, cuando realmente vamos a cobrar entre 20 y 23 años. Es decir, ese gap cuestiona el modelo de reparto que tenemos en la actualidad. Pero la Comisión del Pacto de Toledo dice, no, yo no quiero renunciar a eso, aunque estamos viendo en Europa que se hacen modelos híbridos, modelos donde parte reparto y parte capitalización individual. Claro, otra de las medidas que proponen es decir, bueno, la seguridad social solo va a asumir lo que son las pensiones contributivas. Las que son de otro índole, como son las pensiones de nivel asistencial, nosotros no las financiamos. ¿Eso al final qué significa? Significa que estoy detrayendo lo que es un coste que lo lleva a otro sitio. ¿Dónde me lo voy a llevar? Pues posiblemente a presupuesto general de Estado. Es decir, otro coste más, otro déficit más. Es decir, no contribuye a lo que es la financiación. Hay algunas medidas también que esas son el llevar parte de los costes de la estructura de la seguridad social, aparte también sacarlo de ahí, es decir, otra vez con presupuesto general del Estado, es decir, mayor déficit. Quieren también elevar lo que son las cotizaciones que las cotizaciones de los autónomos se aproximen a su cotización real. Eso, la verdad es que eso es una medida adecuada en el sentido de que contribuirá a mejorar la prestación pública del colectivo de autónomos. Y luego también medidas que van con la racionalización de lo que son la estructura de costes de la seguridad social. Luego hacen una declaración de un poco de intenciones y dicen, oye, tenemos que potenciar la previsión empresarial y lo que es la previsión privada, sobre todo la previsión empresarial. Pero lo deja ahí, es decir, la única medida que plantea es la creación de un fondo único para lo que sería la previsión empresarial, pero realmente eso no es una solución, porque si ese fondo no va acompañado de incentivo, obligatoriedad, como hay en otros países como Inglaterra, Suecia, donde hay un principio de yo me afilio o bien de manera obligatoria a un modelo complementario o cuasi obligatoria, que eso es lo que realmente pues va a motivar un desarrollo del modelo empresarial. Y luego está ya como puntilla, que no viene en Pacto de Toledo, pero sí en la Ley de Presupuestos Generales de Estado, en el proyecto, que es la reducción de lo que sería las aportaciones a planes de pensiones, que tampoco la vemos coherente. Al final tenemos un modelo de 3 pilares, que hasta incluso ya hablan, los 3 pilares son seguridad social pública, previsión empresarial y previsión individual, que ya están incluso algunos hablando hasta de 5 pilares, como es el ahorro financiado al consumo, que es cuando, por ejemplo, ahora tenemos aplicaciones que cuando gastas, consume, te llevan parte de dinero a una parte de ahorro, y hasta incluso un quinto elemento que es la monetización de los inmuebles, porque un 80% de lo que de nuestro patrimonio está, un 75% está en ladrillo, que es el inmueble. Que de cara a la jubilación puede ser un problema porque falta liquidez. Entonces, la valoración del Pacto de Toledo creo que se ha quedado a medias y yo creo que estamos perdiendo una gran oportunidad de poder haber hecho
por lo menos haber empezado los cimientos para lo que sería la revisión del modelo público, la revisión del sistema de previsión social en España. Francisco. Sí, bueno, yo estoy básicamente de acuerdo con lo que tú estabas comentando. Quizás hay algunas medidas que puedan ser positivas, como las que tú has comentado, en el sentido de que los costes estructurales de la seguridad social salgan de lo que es propiamente el cálculo de la seguridad social. Yo creo que eso es positivo. Efectivamente, no soluciona nada porque simplemente cambiamos una partida de gasto de un sitio a otro, pero es bueno porque le da una visión más real de cuáles realmente los costes de los sistemas de previsión de las pensiones. Yo me gustaría comentar, por no repetirme un poco, me gustaría comentar que en España en estos momentos tenemos 2,2 cotizantes por cada pensionista. Las pensiones van a pasar de 9,6 millones de pensiones que tenemos actualmente, en los próximos 30 años van a pasar a unos 15 millones de pensiones. Para seguir financiando la pensión media con estos números, esto significaría que tendríamos que crear 15 millones de empleos en los próximos 30 años. Lo cual quiere decir que tendríamos que pasar de 18 millones de empleos que tenemos ahora a unos 35 millones, cosa que evidentemente no parece probable. Evidentemente, nuestro sistema tiene un problema. Además, tenemos otra cuestión, y es que la gente no lo percibe. La gente piensa que las pensiones que está cobrando son bajas en función de lo que está cotizando. Y no es cierto. Realmente nosotros por cada euro que se cotiza aproximadamente, abundando en lo que tú comentabas, recibimos 1,44 € y con las medidas que se empezaron a implantar en el año 2011, que con estas últimas medidas se han cortado, llegaríamos a 1,28, más o menos. ¿Qué es esto lo que quiere decir? Pues que nuestro sistema tiene un problema y que tenemos que abordarlo y podríamos tener varias soluciones, a grosso modo. Una, incrementar los impuestos. Es decir, nuestras cotizaciones no son suficientes, pues subimos los impuestos. ¿Esto qué es lo que genera? Pues un problema en cuanto a la actividad económica, y si aumentamos las cotizaciones hay que tener en cuenta que por cada 1% que se aumenta el coste salarial, a largo plazo se pierden 1,5 empleos. Otra cuestión que podríamos hacer, complementar las pensiones con los sistemas privados que estábamos comentando antes, que eso es un tema hacia el que se tiene que tender. Y otra cuestión que es en la que se debería de incidir, no digo que en la anterior no se tenga que incidir, pero es aumentar la productividad del país, es decir, crear empleos de más calidad con un sueldo más alto, porque el problema que tenemos es que nuestros sueldos no son tan altos y, por lo tanto, dedicar parte de nuestro salario a incrementar nuestra pensión futura, pues nos cuesta, es un problema. Nosotros tenemos margen para eso porque nuestra productividad es muy inferior a la media de los países de la Unión Europea. Tenemos que crear trabajos de más calidad, con más salarios, para podernos financiar las pensiones. Luis Chinchilla, Asociación de Asesores Fiscales. Sí, yo me uno a lo que han dicho los compañeros y yo me voy a centrar, si me lo permitiese, en el tema del Pacto de Toledo. Desde luego es un problema que hay que abordar con riesgo y arreglarlo lo más pronto posible. Pero desde el punto de vista de la previsión social, el Gobierno, con la presentación de los presupuestos generales del Estado, ya ha apostado por un modelo que de alguna manera viene recomendado por la AIRE, por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, porque desde julio se hicieron unos estudios de los que suelen enviarse a Europa, y allí analizaron 13 beneficios fiscales, de los cuales incumben a 35.000 millones de euros en el monto de beneficios fiscales, de los 60.000 a los que la política de gasto de alguna manera incumbe, o sea, es el 60%, y uno de esos beneficios fiscales es
precisamente el sistema de previsión social. Y llegan a la conclusión de que el sistema no cumple los objetivos marcados porque, digamos, que quien más aporta a estos sistemas son las rentas más altas y, sin embargo, no se sienten, digamos, a gusto o no necesitan ese tipo de ahorro, inclusive se quejan de las comisiones que los planes de pensiones tienen en su fondo. O sea, de alguna manera vienen a concretar, bueno, las rentas bajas no llegan a poder pagar esa previsión para el futuro y las rentas altas no se encuentran cómodas. Y en el monto, digamos, los sistemas de previsión social de ahora, según la IREP, le cuesta al Estado 1.643 millones de euros. Importe que quiero dudar sobre esa cuantía porque el sistema de previsión social es un sistema de diferimiento. O sea, lo que no pago hoy, lo pago el día de mañana, salvo por determinadas situaciones transitorias que, como todos sabéis, para aportaciones realizadas con anterioridad a 2006, pues hay unas reducciones y tal. Con esto, ¿qué quiere decir? Que eso ha llevado a que los presupuestos generales del Estado de alguna manera cercenen más que notablemente la aportación de un particular a un plan de pensiones, y se fomente la contribución empresarial incrementando esos 2.000 euros de mínimo que irá para el año 2021 en 8.000 euros. Pero es que si vemos la media, si vemos las estadísticas que hay públicas, que publica la agencia tributaria, que tengo aquí a mi lado, o sea, de media, la contribución empresarial por cada partícipe es de 1.600 euros, pero es que de media la aportación individual de un partícipe a un plan de pensiones es de 1.767, que quizás es por lo que ha llegado a la conclusión de que de mínimo que pongan 2.000 euros. Pero es que aún se agrava más cuando tenemos un problema. Si ya estamos pensando en la jubilación, hay un problema también con determinadas pensiones como la de viudedad, sea de hombre o sea de mujer. Las aportaciones a planes de pensiones de los cónyuges, con los requisitos que se requieren, no son cuantiosas, pero son importantes al menos para ese tipo de personas. Pues hasta el día de hoy podemos aportar a nuestros cónyuges 2.500 euros para el día de mañana y a partir del 1 de enero esos 2.500 euros bajan a 1.000 euros. Sabiendo que las aportaciones de cónyuge a cónyuge, el 93% es de hombre a mujer, y si esa persona no tiene renta del trabajo el día de hoy y mañana quiere decir que solo va a vivir de esa pensión de viudedad que cada vez en valor absoluto está siendo más pequeñita y con toda seguridad lo seguirá siendo. Entonces, yo realmente no veo claro el camino que se está cogiendo sin hacer ninguna crítica a nadie, pero sí poniendo en tela de juicio que quizás están tomando medidas respecto a los sistemas de previsión social demasiado rápidas y con una anticipación más bien política que necesaria, porque, como decía Paco y Juan Jesús, los acuerdos, lo que se acuerde en los pactos Toledo sobre el ahorro a largo plazo, está todavía por ver y parece que nadie coge las riendas. Eso. La cultura del ahorro. ¿Creéis que en España está suficientemente implantada la concienciación de ahorrar para la jubilación? ¿Qué papel pensáis que juega la educación financiera? Juan Jesús. A ver, yo pienso que no está implantada la cultura del ahorro. De hecho, en España más o menos el 6% es lo que dedicamos a ahorrar, mientras que fuera es el 10%. Y en concreto el ahorro para la jubilación pues tampoco ha sido muy notorio. Y no ha sido muy notorio porque no nos hemos visto en esa tesitura a corto plazo de tener que ahorrar para la jubilación, porque la Seguridad Social me completaba mucho con la visión actual. Ello que nos lleva a que, bueno, si el panorama va a cambiar, con la primera pregunta que has hecho, es necesario tener una concienciación de cómo va a acabar o cómo va a evolucionar este modelo a futuro. Eso hará que en un futuro lo que sea el ahorro pueda materializarse de cara a la jubilación. Muchas veces nos preguntan, entonces, la pregunta, ¿hay cultura? Diría que no hay una cultura de ahorro.
Y es fundamental empezar a ahorrar el concepto de planificación dentro de la cultura financiera. Yo creo que es fundamental empezar a ahorrar cuanto antes y de manera periódica. Muchas veces nos dicen, bueno, ¿cuánto sería necesario? Sería necesario entre un 5 y un 10% de tu primer salario para llegar a unos niveles de cobertura que cuando llegas a la jubilación, tal y como establece la OCDE, decir, oye, ¿cuál sería la tasa de sustitución normal cuando tú te jubilas que sería aceptable para vivir? Pues sería un 70%. ¿Eso qué significa? Que cuando antes empecemos a ahorrar, es decir, cuanto antes empezamos a planificarnos con una mayor cultura financiera, nos permitirá tener un ahorro, llamémosle cualificado, de cara a cuando nos jubilemos. Si nosotros empezamos a ahorrar con 20 años, o durante un periodo de duración 20 años, y lo cambiáramos de 20 años a 40, podríamos decir, bueno, vas a tener el doble. No vas a tener el doble, vas a tener el triple por un concepto de lo que es la capitalización compuesta que nos daría esa rentabilidad. Entonces, yo creo que es fundamental la cultura financiera desde abajo y cuanto antes, incluso empezar a ahorrar desde el primer salario. Pero para eso hace falta planificar y cultura financiera. Y en esto, Juan Jesús, Banco Sabadell, ¿en qué nos diferenciamos de otros países? A ver, en otros países, volvemos al principio, en otros países el 100% del Producto Interior Bruto está, o no, lo que es el saldo en productos para la jubilación equivale al 100%. En España equivale al 10%. Porque hay unos modelos en lo que es en Europa, tenemos unos modelos complementarios, sobre todo en la parte de previsión social empresarial, desde la empresa, muy potente, donde parte de tu salario, en un modelo obligatorio o cuasi obligatorio, lo destina ya a un fondo particular tuyo. En España no, en España es tremendamente voluntario. La parte de decir, tú ahorras o tu empresa ahorra si ella quiere, pero en cambio en otros casi te obligan. Eso hace que tu parte mayor cuando te jubiles es ahorro privado tuyo. Y lo que es la seguridad social, lo que comporta una parte, llamémosle, mínima. En cambio en España es todo lo contrario. Es decir, como la seguridad social me cubre mucho, no tengo necesidad de constituir un ahorro porque me lo va a dar. Aunque eso también es un poco engañoso. Comentaba antes, Paco, que una serie de las medidas para el déficit de la seguridad social es subir las cotizaciones, que es lo que han hecho hasta ahora. Hasta ahora las cotizaciones han ido subiendo a nivel de 5% durante estos últimos años cuando la inflación era baja. En cambio, la pensión máxima de la seguridad social, que son 37.500, prácticamente ha ido congelada o subida muy, muy poca. ¿Qué te ocurre? Que tú vas a cobrar con máximo 37.500 si te jubilas ahora. En cambio, cotizas por niveles de 50. ¿Eso qué te va a dar? Te va a dar una descobertura que te obliga a empezar a ahorrar cuanto antes. Y al final, se puede decir que en Europa, sobre todo en la parte norte de Europa y los países anglosajones que utilizaron su modelo, un modelo que se llamaba de William Beveridge, que era el Estado te complementa una pensión mínima y tú a la parte, en cambio en la parte de Europa Central, en la parte de los países mediterráneos, utilizamos un modelo que se llamaba de Bismarck, que era bismarckiano, que era, no, a mí que la seguridad social o el modelo público me complementa más. Son dos modelos distintos, pero el problema que tiene el segundo de los modelos es un tema de financiación y un tema de los riesgos demográficos que hemos comentado antes, que es lo que llamamos la velocidad de escape actuarial, es decir, que cada año vas acumulando más esperanza de vida. Francisco Menares, Colegio de Economistas de Alicante. Bueno, yo creo que sí existe una preocupación creciente por el tema de nuestra jubilación. Yo creo que sí que existe. De hecho, como estaba comentando en esta encuesta que os comento, 8 de cada 10 encuestados pensaban o nos decían que sí, que tenían que ahorrar, ¿vale? Que tenían que ahorrar de forma genérica. Y 6 de cada 10 eran conscientes de que su pensión les iba a permitir vivir con apreturas. Lo que estoy completamente de acuerdo es que no hay una cultura financiera. No existe una cultura financiera importante en la sociedad en general. En ese sentido, y pongo una cuña, nosotros, los economistas, ahora mismo con la tramitación de la nueva ley de educación, estamos empeñados desde hace tiempo, pero no lo conseguimos, en que una asignatura específica de educación financiera esté presente en secundaria o en bachillerato, cosa que no
no existe, y cosa que creo que además ha tenido una repercusión importante en las crisis financieras pasadas. También se ha demostrado pues, que, en fin, que nuestra sociedad no tiene el nivel de cultura financiera que necesita. En ese sentido, estoy de acuerdo en que, bueno, como esa cultura financiera no existe, añadido además de que nuestros salarios, como hemos comentado, no son tan altos como en el resto de los países de la Unión Europea, hay que tener en cuenta que en los países a los que estábamos mencionando, aproximadamente el 25% del salario se destina a cubrir las contingencias de jubilación. Esto aquí parece complicado en estos momentos. Además, en estos momentos de crisis en los que nos encontramos, pero aunque no estuviéramos en crisis, parece que de momento, inmediatamente, eso es complicado. Bueno, es un modelo, estamos de acuerdo en que hay que tender hacia ese modelo de cuentas nocionales, que es el que funciona en los países nórdicos. Yo creo que estamos todos de acuerdo que es la única solución para nuestro sistema de funciones, o sea, de pensiones, y también pues, que sería un sistema que se tendría que ir implantando poco a poco. Quizás en 10 años, se ha comentado muchas veces que sería un sistema que previsiblemente a partir del año 2025 se podría implantar de una forma paulatina, de forma que el primer año el 90% de la pensión se calculara con el sistema antiguo y el 10% con el sistema nuevo, en el segundo el 80% con el sistema antiguo y el 20% con el sistema nuevo, y poco a poco fuéramos cambiando de forma de calcular nuestras pensiones. Luis Chinchilla, su turno. Aquí yo lo que tengo que decir, a ver, ahorrar es bueno, por supuesto. Ahorrar mucho ya no lo tengo tan claro, porque este año 2020, por ejemplo, el ahorro ha aumentado, pero el consumo también hay que incentivarlo, porque si no, la actividad económica no se mueve. O sea, tenemos que consumir, vivir en una sociedad consumista y tenemos que buscar un equilibrio entre el ahorro y el consumo. ¿De acuerdo? No tenemos cultura, efectivamente, no tenemos una cultura del ahorro, pero bueno, los españoles vivimos muy al día, pero sin embargo, no teniendo cultura o no habiéndonos enseñado sobre el tema inmobiliario, sí que tenemos una cultura de la vivienda. O sea, nosotros el ahorro básicamente lo destinamos a la compra de la vivienda, es nuestra mayor inversión. Nuestra inversión no es el ahorro financiero. Para la gran mayoría de la gente, hay otros que sí, pero sí la vivienda. O sea, destinamos mucha parte de nuestra nómina y de nuestros beneficios a la adquisición de la vivienda, a diferencia de nuestros países. Entonces, y de hecho, yo, por ejemplo, personalmente no recomiendo a nadie a lo mejor que destine a un ahorro, si una persona es joven y quiere casarse, quiere crear una familia y comprarse una casa, pues el dinero hay que destinarlo, la prioridad es la vivienda y después vendría el ahorro. Y siempre que haya un sobreahorro, invertiría en un plan de pensiones. Pero fijaros, es cierto lo de la educación financiera, más cierto aún, si cabe, es la educación tributaria, e incluso yo metería también la medioambiental, o sea, el colegio es muy importante para que todos aprendamos un poco de todo esto. Pero estamos hablando de que no hay educación financiera, pero es que a quien pueda ahorrar, que son rentas medianas, un funcionario o bueno, un trabajador que pueda cobrar entre 3.000 euros, 2.500, a las rentas medianas, altas, no se le deja ahorrar. A partir del año que viene no se le va a dejar ahorrar, y a las bajas, como no tienen capacidad de ahorro, pues que no ahorren, ¿vale? Tampoco se les incentiva. O sea, que es un problema también de todos. O sea, cada uno tenemos en nuestra personalidad hacia dónde destinamos nuestro dinero, pero también tenemos que estar bien dirigidos. Si no, hay una cosa extraña en que el que puede ahorrar no se lo permito, no se lo pongo fácil, y el que no, como no puede, pues bueno, pues hasta 2.000 euros puede beneficiarse de un plan de pensiones. Hay que decir una cosa muy importante: el ahorro, parte del ahorro financiero que va a servir del ahorro de los productos de ahorro a largo plazo, es muy importante como complemento, como he dicho antes, para el tema de la pensión pública, pero también muy importante para la economía. O sea, el ahorro nacional ayuda
a que las inversiones también se puedan producir, ¿de acuerdo? Y no haya que pedir dinero al extranjero para realizar esas inversiones. Esas inversiones, si producen rentabilidad, eso es bueno para la economía nacional. Ese mismo ahorro, en modo PIB, también ayuda a la financiación del Estado. O sea, que de alguna manera el ahorro en su justa medida nos ayuda a todos y hay un efecto ahí, influencia, que hace que el país, pues bueno, pues pague menos intereses de deuda, las inversiones se produzcan y haya un dinamismo de la economía. Ahora, es cierto, es curioso que el ahorro ahora es brutal, el que está sucediendo ahora, o sea, las cuentas, los depósitos son grandes porque los consumos este año pues, se han deteriorado por el confinamiento y ahora tendríamos que animarlos o animar para ver dónde dirigir ese tipo de ahorro, cosa que yo no tengo clara de que eso se esté produciendo. O sea, no hay cultura del ahorro, pero tampoco se está incentivando, se está divulgando, tampoco tenemos señales claras de hacia dónde dirigirnos. Pues andando precisamente en esto, ya se han significado, pero quería preguntarles, Juan Jesús, director de previsiones, Juan Jesús Gómez, director de previsión del Banco de Sabadell, en el caso específico de los jóvenes que se incorporan ahora al mercado laboral, ¿cómo podría enfocar ese ahorro? ¿Cómo se podría enfocar ese ahorro a largo plazo? Hombre, que hay que consensuar lo que hemos comentado antes, un poco de concienciación, que esa concienciación lo ayudaría mucho las famosas comunicaciones de lo que sería la pensión pública de la Seguridad Social. También hay que tener en cuenta lo que... Bueno, tenemos que tener capacidad de ahorro, tenemos que tener capacidad de consumo, capacidad de ahorro para la vivienda si queremos garantizar una vivienda y también capacidad de ahorro para imprevistos y una última que podríamos ver lo que sería capacidad a futuro para la jubilación. Cuando hablábamos de ahorro para la jubilación, nunca pensamos a lo mejor exclusivamente en plan de pensiones. Yo creo que tener un colchón específico lo puedes hacer a través de fondos de pensiones, fondos de inversión, algo que tenga sobre todo liquidez para que lo puedas materializar en un futuro, que te permite que cuando llegue la jubilación tenerlo. Lógicamente lo que son la parte de planes de pensiones tiene su beneficio fiscal y entonces una persona que empieza ahora a trabajar, pues una optimización fiscal los tiene a través de planes de pensiones. Que una de las cosas que hemos demandado siempre son mejoras. Ahora mismo hemos comentado, los planes de pensiones al final son un salario y una retribución diferida. Es decir, ahora no pago impuestos, los pagaré cuando los cobre. Que es el modelo que prácticamente está implantado en Europa, pero en Europa hasta incluso tienen deducciones cuando cobran la prestación. Es decir, no es tan neutro. Es decir, si lo comparamos nuestro modelo con el de Europa, está un 60% de los beneficios fiscales. Es decir, no solo aquí lo recortan, sino que no nos equiparamos. Y de hecho, bueno, cuando decimos, oye, una persona que puede hacer cuando empieza a trabajar para concienciarlo, si viéramos a los modelos europeos, ya sería alguien que nos diría, oye, destina parte de tu salario a ahorrar exclusivamente para la jubilación. Que eso es como funciona, que hay un porcentaje entre 8 o 20% en función del modelo. Es el obligarte, es lo que te garantiza que no lo destines a otras coberturas antes de la jubilación, porque al final lo que es la jubilación es como una burbuja, le llaman la burbuja silenciosa. No hace ruido, pero llegará un momento en que 1 de cada 3, bueno, es que prácticamente nos vamos a pasar 1/3 de nuestra vida jubilados. Es decir, si vivimos hasta los 92, 93 años, que con la esperanza de vida incrementándose podemos llegar ahí, si te jubilas hasta los 65, tienes que tener dinero tú y dinero de Estado ahorrado para pagarte 1/3 de tu vida como jubilado. Con lo cual, cuanto antes, diría que lo mejor, pero al final es concienciación. Francisco Benargues, Colegio de Economistas de Alicante. Bueno, efectivamente, es decir, vamos a ver, la cuestión es que normalmente los jóvenes cuando se incorporan al mercado de trabajo suelen incorporarse de entrada, no con sueldos excesivamente altos, ¿vale? Con lo cual, pues el atractivo que puedan tener los planes de pensiones es menor, puesto que su tipo medio de gravamen no es muy alto, es bajo. Vale, efectivamente, pero como también muy bien decía Juan Jesús, pues hay otros muchos productos que pueden ser tan atractivos, incluso a lo mejor más en esas edades que los propios planes de pensiones. Por ejemplo, los planes individuales de
ahorro sistemático, por PIAs. ejemplo, los PIAs famosos, por ejemplo. Es decir, pero que hay muchos productos. Lo que sí que es cierto es que, deberíamos de empezar a inculcar a esos jóvenes que parte de ese salario, aunque no sea muy alto, se debería de destinar a través, presumiblemente, a lo mejor, pues de un plan de un fondo de pensiones de empleo, un plan de empleo, a ir ahorrando para su futura jubilación. Es decir, ¿qué es lo que ocurre en los países del norte de Europa? No es obligatorio, pero es casi prácticamente porque es lo que ocurre normalmente, en la generalidad, que cuando alguien empieza a trabajar, aunque su salario no sea muy alto, automáticamente alrededor, como Juan Jesús estaba comentando, del 8% del salario lo destina a un plan de empleo para ir pensando ya en su futura jubilación. Luis Chinchilla. Yo lo veo bien, lo que dice el compañero. O sea, es difícil en la gente joven, cuando empieza es difícil, pero con un poco de concienciación, desprenderse de algo. El plan de pensiones es bueno, pero porque es difícil de rescatar, ¿no? Porque una vez que lo pones, hasta que o no pasen 10 años o haya alguna contingencia grave, o la jubilación, no lo puedes rescatar. Entonces lo empaquetas ahí y ya está. Pero fijaros, yo, por ejemplo, si me voy al joven que es, por ejemplo, un trabajador autónomo, que puede ser el trabajador, como podemos hablar de un trabajador por cuenta ajena o uno por cuenta propia. Siempre le aconsejo al chaval joven con 20 y tantos años que empieza alguna iniciativa propia, siempre empiezan, hoy día empiezan con la tarifa plana de cotización. Yo, pues, le digo que sí, que está muy bien, pero que si están casados, pues a la hora de accidentarse, a la hora de viudedad y a la hora de enfermedad y a la hora de una incapacidad, esa base se queda floja. Nosotros, vamos, yo siempre voy animando a que esos primeros años de vida pueden ser flojos de cotización, pero cuantito que tengan algo más de ahorro y esa actividad funciona mejor, que vayan aumentando su base de cotización para el mañana. Luego, yéndonos a uno y a otro, al régimen general o al trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, el señor Juan Jesús lo ha dicho muy claro, yo también opino igual. O sea, del ahorro yo solo puedo destinar a ahorro puro un tercio del ahorro. O sea, tengo que ir sobrado de ahorro para poder, pero bueno, tengo plan de pensiones, tengo posiblemente invertir en bolsa, invertir en un fondo de inversiones y estar pendiente de eso. Sin duda alguna, al principio es complicado, pero cada uno se tiene que hacer un poco el esfuerzo para unir, digamos, para complementar la pensión pública de mañana. Yo veo, jubilarse a los 65 años, hoy día todo está pensando lo mismo, pero jubilarse a los 65 y estar hasta los 90 soportando la seguridad social, ese decalaje, eso es un coste, es un coste muy elevado. Entonces, concienciación al principio, esfuerzo y, bueno, y poner algo de ahorro que sea como complemento, pero tiene que haber un apoyo desde arriba, ¿no? Desde el gobierno. Los planes de empleo a mí sí que me gustan, porque es el tipo a la mochila austríaca. O sea, que tú puedes ir trabajando en varias empresas y en cada empresa puedes ir llenando poquito a poquito. Tu empleador puede ir poniendo algo que sea parte de tu retribución, pero tú también puedes incorporar un trocito más. Al principio es complicado. Si hay una vivienda, es peor aún. Si hay hijos, peor aún. Con lo que poquito a poquito, ¿no? Yo recomiendo un poco de esfuerzo, tener concienciación a futuro y que, bueno, que la vida es larga y si vamos poniendo 1.000, 2.000 eurillos al principio, pero ir pensando en la pensión futura. Y un último apunte, fijaros que, por ejemplo, en el mundo del trabajo por cuenta propia, más que por cuenta ajena, la base de cotización de las personas autónomas es muy baja, es la mínima. Hay una gran mayoría de personas que cotizan por lo mínimo, por lo que ya, fijar, la concienciación es negativa, no están pensando en el futuro. Hay autónomos que cotizan menos que sus propios trabajadores, ¿de acuerdo? Entonces, a ello hay que incentivarlos para que, bueno, en la vida media, 40
tantos hacia arriba, que vayan aumentando su base de cotización y solo se acuerdan a los 47, 48, 49, 50 años, cuando ya parece que está ahí la jubilación, ¿no? Cuando eso ya ha cambiado, ¿no? Incluso las matemáticas actuariales actualizan todo eso. A ese colectivo también hay que incentivarlos para que si detraen ahorro para un plan de pensiones, también aumente la base de cotización y tanto plan privado como plan público sean verdadero complemento a la hora de la jubilación. Ahondamos en el sistema de previsión privado. ¿Está el modelo de previsión privado suficientemente instaurado en nuestra sociedad, tanto a nivel particular como en las empresas? Juan Jesús Banco Sabadell y Juan Jesús Gómez. A ver, te diría que no. A ver, a nivel de lo que es, a nivel particular, pues si consideramos los planes de pensiones, que hay en torno a unos 8 millones o así de partícipes, que no significa que sean personas, porque hay algunas personas que a lo mejor tienen más de un plan de pensión. Pero con los datos sectoriales, pues tenemos 8 millones de que se lo sumas con otro producto que se llama plan de previsión asegurado, que es muy parecido al plan de pensiones, pero con una rentabilidad garantizada, pues te vas en torno a los 8 millones y medio, 9 millones de partícipes asegurados. Si eso lo sumas y dices, bueno, ¿cuánto tengo en empresas? Bueno, pues en empresas, pues a nivel de patrimonio está en 35.000 millones, que está muy estancado, y partícipes, pues no llega a los 2 millones. Es decir, si sumas uno y otro, te da unos 10 millones. Que podrías decir, bueno, pues un 20% de la población activa tiene contratado un plan de pensiones individual o de empleo. Y de las empresas, pues prácticamente 1 de cada 10 es la que tiene algo. No significa que tenga mucho, tiene algo. Claro, eso si sumáramos todo lo que tiene, pues al final te da un patrimonio de en torno a 150.000 millones. 100.000 en particulares y unos 50.000 en empresas. Lo cual no es relevante. Es decir, por ejemplo, si tuviéramos que destacar alguna región o una comunidad autónoma dentro de España que destacara, sería el País Vasco, porque en el País Vasco, por ejemplo, sí que hay mucha tradición empresarial a nivel de previsión social, porque ahí lo que son las empresas, a través de las cooperativas, de las mutualidades que tienen, sí que tienen, de hecho tienen, nosotros hablamos aquí de planes de pensiones individuales y planes de previsión asegurados, pero por ejemplo los vascos tienen su propia normativa a través de la entidad de previsión social voluntaria. Es decir, si quitamos la comunidad autónoma del País Vasco, donde hay más tradición, en el resto no hay mucha tradición a nivel ni particular ni a nivel empresarial de ese concepto de desarrollo. También está claro, a ver, los planes de pensiones surgieron en el año 87, que surgieron a raíz de los fondos de inversión. Fue un poco fondo de inversión fue del año 84 y estos planes de pensión aparecen en el año 87. Cuando se hicieron fueron muy, muy rígidos. De hecho, solo era jubilación, fallecimiento y invalidez. Y en el caso de fallecimiento solo se le podía dejar al cónyuge. Es decir, no era la persona que tú querías, sino al cónyuge. Eran estrictamente encorsetados. Pero luego aquello se fue, es decir, al final se fue abriendo. Es decir, dijeron, en caso de fallecimiento puedes elegir a cualquier persona, física, pero cualquier persona. O te dijeron, no, también vamos a contemplar supuestos excepcionales como los que habéis comentado antes. Porque antes de decir, ya no solo para la jubilación, como era enfermedad grave y desempleo. Hasta incluso se llegó a abrir algo con la anterior crisis, de tal manera que en caso de embargo, bueno, pues podía ejecutar también tu plan de pensión. Y este año, con la declaración de estado de alarma, también se abrió para aquellos empleados autónomos y directivos y empresarios que estaban afectados por alguna empresa que había visto reducido sus ingresos por el tema de la COVID, el poder disponer del plan de pensiones. Es decir, los planes de pensiones se han ido un poco adaptando, pero al final falta un poco el empuje a nivel privado y a nivel empresarial. Francisco. Sí, yo estoy de acuerdo. Es decir, está claro que los planes de pensiones a nivel individual están medianamente implantados. Nacieron con muchas restricciones, lo cual era un hándicap importante para muchas personas el invertir en este producto. Esas restricciones se han ido suavizando y eso ha ido haciendo que su utilización pues, se vaya incrementando.
Y en cuanto a los planes de empresa, pues la verdad es que salvo empresas relativamente importantes, pues es un producto que no está prácticamente extendido. Sí que tendríamos que apuntar que las previsiones para la jubilación no solamente están o pueden estar en los planes de pensiones, ya lo hemos comentado antes un poco de pasada, es decir, que nos sirve cualquier tipo de ahorro para complementar nuestra futura pensión. Es decir, parece que asociamos la cobertura de la jubilación con los planes de pensiones, pero no es así. Es decir, de lo que se trata es de tener un ahorro que complemente nuestra pensión futura. Tendríamos que destacar las inversiones en los fondos de inversión, por ejemplo, y como antes hemos apuntado ya, pues aunque aquí en España no está todavía muy extendido, pero en algunos países de Europa sí, yo creo que cada vez se va a ir extendiendo más, hay que tener en cuenta que el 82% de la riqueza de los hogares está en activos inmobiliarios como media en los países de la OCDE y que en España el 89% de los mayores de 65 años tiene una vivienda propia. Entonces, yo creo que también nos tendremos que ir acostumbrando a que cada vez más esa vivienda la podamos utilizar como complemento de nuestra pensión. Y eso se puede hacer de varias formas, o vendiéndola e irnos de alquiler, o con otras fórmulas un poco más sofisticadas que se están empezando a utilizar, como la llamada hipoteca inversa, por ejemplo. Yo creo que eso también es una fuente importante que poco a poco se va a ir utilizando más como complemento de nuestra posible jubilación futura. Luis Chinchilla. Totalmente de acuerdo. Sí, estaba pensando lo mismo que Paco en la hipoteca inversa, que bueno, el ahorro de la casa al final y los hijos, bueno, los hijos que trabajen. Ya. Bueno, empresas, fijaros, el 95% de las empresas, según el INE, 95 y pico, tienen menos de 9 trabajadores y el 99 menos de 50. O sea, el tejido, todos lo sabemos, el tejido industrial empresarial en España y aquí en la Comunidad Valenciana es eminentemente pyme, y microempresa y autónomo. Este tipo de planes de empleo no les llega, no está fomentado, no se ha estudiado sobre cómo lo pueden implementar. Para cualquiera de estas empresas pequeñas, lo primero que piensa es, tal cual está el cumplimiento de obligaciones de cualquier tipo, es un gasto más, es un coste, reduce márgenes y les hace grande. Yo, el dato que os quiero dar, antes lo he comentado así de pasada, pero la estadística de la renta del año 2018, el número de declarantes que recibieron contribuciones empresariales de sus pagadores en el año 18 fueron 596.000, contra 2.868.000 de aportaciones individuales, ¿de acuerdo? Y luego, en base imponible, no en cuota ni nada, en base imponible, la suma como rendimiento de trabajo de esa contribución empresarial fueron de 964 millones de euros. Y las aportaciones a plana de pensiones por esos 2.800.000 declarantes fueron de 5.000 millones en base. O sea, está claro que está sumamente extendido el tema del plan de pensiones, plan de pensiones, plan de previsión asegurado, mutualidades. También no hemos hablado de la gran dependencia y la dependencia severa, que también está ahí, pero está sumamente extendido el de la aportación por parte de partícipes y no así el de las empresas. El de las empresas que podemos ver en nuestro despacho cuando hacemos la declaración de la renta es empresas multinacionales, mega grandes, y que es ese ni siquiera el 1% del tejido empresarial. Entonces, el Pacto de Toledo pues tiene trabajo y hay que ponerse a trabajar porque sí, la edad de vida media se alarga. Esto no era como antes uno se vuelve a los 65 años y a lo mejor a los 3, 4, 5 años fallecía. Esto está cambiando. Entonces, de verdad hay que cogerlo esto con la crudeza que tiene y que posiblemente pase por la jubilación mucho más tardía, pero por crear una verdadera mochila que verdaderamente nos valga todo. Pero
como colofón a esto, vamos, en el mundo de la empresa el plan de empleo no está instaurado. Del ahorrador actual. ¿Cuál es, Juan Jesús Gómez, Banco Sabadell, cuál es el perfil del ahorrador en España para la jubilación y qué recomendaría a un cliente de cara a elegir un producto de ahorro para su jubilación? Vale, el perfil del ahorrador, antes hemos comentado que hay unos 9 millones así de partícipes a planes de pensiones, pero en línea con lo que hemos comentado ahora mismo, pues realmente solo aporta el 30%. Es decir, y muchos no lo hacen a través de aportaciones extraordinarias, sino a través de aportaciones periódicas, sino aportaciones generalmente a final de año por su componente fiscal. Es decir, que algo no estamos haciendo bien a nivel de concienciación, cuando solo aporta uno de cada 3. A ver, el perfil de la persona que ahorra en planes de pensiones es un perfil muy conservador. Muy conservador en lo que es la estrategia de inversión. Yo, por ejemplo, hace unos 5 o 6 años, casi el 64%, es decir, que de 2/3, estaba en productos que eran muy conservadores, es decir, monetario, renta fija a corto plazo o productos garantizados. Todo eso ha cambiado primero porque los tipos de interés, lo que son a corto y la renta fija, ha bajado drásticamente. Eso que ha producido que mucha gente se ha movido a otras posiciones, de tal manera que ya no es el 64% que tú tenías en un activo muy fijo, sino que ahora han bajado un 36%, sobre todo más a productos como renta fija. Es decir, ahí el perfil financiero del inversor ha cambiado. A nivel de aportaciones, bueno, a nivel de aportaciones lo hemos comentado antes, la aportación media en plan de pensiones está en plan de pensiones entre 1.500 y 1.800 euros, que no significa que posiblemente ahorren otros productos, que me imagino que lo hará así, pero que es exclusivamente en plan de pensiones es bajito. Y a nivel de empezar a ahorrar, claro, nosotros lo vemos que cuando empieza a ahorrar en plan de pensiones es a partir de los 40 o 45 años, cuando lo ideal sería empezar antes por el efecto de acumulación de lo que eran las aportaciones. Claro, gran parte de esa masa ahora mismo que tienen los planes de pensiones está en personas de edad elevada. Que hasta incluso nosotros lo estamos viendo que pasaba un poco como lo que habéis comentado de la vivienda. Muchas veces la vivienda no la quieres tocar porque se la quieres dejar al hijo o a los hijos. Pues muchas veces los planes de pensiones hay gente que a lo mejor no lo destina a cobrarlo para la jubilación, sino se lo quieren dejar a los hijos. Algo raro así. Pero hay gente que a lo mejor tiene patrimonio pues para tirar de otra manera. Pero el ahorrador ahora mismo yo diría que 45 años hacia arriba, perfil ya de eminentemente conservador a algo que busque algo más de rentabilidad y con unas aportaciones medias en torno a entre 1.500 y 1.800 en planes de pensiones, es decir, no en otros productos. ¿Recomendaciones? A ver, recomendaciones. Bueno, empezar a ahorrar cuanto antes por un tema de acumulación a futuro. A nivel de perfil de rentabilidad, yo la recomendaría siempre que fuera no exclusivamente ahorro en posiciones de activos de renta fija, sino que vaya cogiendo algo más de riesgo a nivel de renta variable. Por ejemplo, este año hemos tenido 11 meses. Bueno, de los 11 meses, 4 han sido malos y 7 buenos. Por ejemplo, me acuerdo que hasta el año 2007-2008 siempre estaba la idea de que nunca había habido 2 años malos en bolsa, pero a partir del año 2007 aquello se rompe. Y empieza, bueno, pues a alternar. Por ejemplo, en el año 2018 no fue bueno, pero en el año 2019 se llegaron a tener rentabilidades de 25% en renta variable. Y este año, si me preguntaras en marzo cómo íbamos, bueno, en marzo era entre un -5 y un -22. Empieza aquello a subir hasta agosto, en septiembre, octubre baja, pero los 10 primeros días de noviembre, cambio en Estados Unidos de presidente de gobierno, anuncio de vacuna, prácticamente todas las pérdidas, bueno, aquellos que estaban en negativo no hace mucho, pues lo positivo, es decir, una volatilidad enorme. Entonces yo creo que al cliente yo le recomendaría paciencia, es decir, que nunca se posicione, es decir, con lo que llamamos el retrovisor, sino que son inversiones a largo plazo, que hay ciclos
y que, bueno, que tiene que tener paciencia y sobre todo con un ahorro periódico. El ahorro periódico es el que está más blindado frente a los ciclos, porque te van a pillar siempre picos y te van a pillar siempre valles. Pero yo creo que al final es pues, mantenerlo. Entonces, empezar cuanto antes de manera periódica y de manera diversificada, porque hay que tener en cuenta la liquidez de uno, la liquidez de otro, de otros productos para tener, por si te hace falta en algún momento disponer, pues puedes tener. Y sobre todo, buen asesoramiento de cara a elegir el producto que más le convenga. ¿Desde el Colegio de Economistas de Alicante alguna recomendación, Francisco? Bueno, yo suscribo totalmente lo que Juan Jesús estaba comentando. Yo creo que está claro que el perfil del inversor son medias, o sea, rentas medias altas. La agencia tributaria, uno de los motivos la agencia tributaria, los presupuestos generales del Estado. El Estado, uno de los motivos que aduce, yo que creo que equivocado, para bajar las cantidades deducibles en los planes de pensiones es que dice que el 30% de los partícipes que aportan a los planes de pensiones están situados en el 10% de las rentas más altas que se declaran. Evidentemente, si tu renta es muy baja, pues no puedes hacer muchas aportaciones, eso es evidente. Por eso estábamos hablando antes de esos planes de empresa en el que si tú empiezas a trabajar y ganas 1.000 euros, pero en vez de 1.000 euros ganas 930 o cobras 930, no te das cuenta, pero tus 70 euros pues están yendo ya a cubrir tu jubilación, ¿no? Pero bueno, ese es el perfil. Además, personas que empiezan a ahorrar a los 40 años, más o menos, como tú estabas comentando, y que yo creo que al principio se podría ser un poquito más agresivo y luego, pues, a medida que te vas haciendo más mayor, pues tienes que invertir en productos más conservadores porque tu edad de jubilación está más próxima. Y nuestra recomendación, pues, es la de siempre, invertir, o sea, empezar a ahorrar lo antes posible, pero bien asesorados. Yo creo que el asesoramiento financiero tampoco es una de las y no me malinterpretes, no lo digo por las entidades financieras que lo hacen estupendamente, pero tampoco hay una cultura de asesoramiento financiero en la sociedad y eso creo que no es bueno y no todos los productos sirven para todas las personas. Luis Chinchilla. Yo, desde el punto de vista del diferimiento de la tributación, por lo que ha dicho Paco, que efectivamente es así. O sea, podemos crear trajes a medida de la mayor parte de la población. No hay que tener los trajes, encorsetarnos y al que tenga la renta más alta, porque la tenga más alta, no le permito. Pero es que precisamente es él que puede ahorrar. Y ya hemos dicho que el ahorro va bien para la inversión e incluso para la financiación del Estado. Una persona que tenga una renta alta, por ejemplo, cuando se jubile, su pensión máxima hoy son 2.600 euros. Y imaginaros que durante su vida laboral o su última nómina era de 4.000 o 4.500 como poco. Puede ser un catedrático de universidad, un profesor universitario, muchos funcionarios. ¿Por qué no puede cubrir esa persona ese decalaje que hay entre la última nómina y la primera pensión? Pues dejemos, sabiendo que no nos cuesta dinero al Estado, salvo por la diferencia de tramos del periodo inicial en el que aporte con el periodo final en el que rescate la prestación, pero poco más. O sea, no hay, es diferir a mañana, a futuro, es tener un ahorro financiero, un ahorro financiero fiscal, nada más. Y efectivamente el perfil es 40, 50, no es que sean conservadores, sino que hasta que uno no se ha sentado en su vida, el ahorro no está en la cabeza de uno. Y bueno, mira, personalmente, yo por ejemplo no tengo ningún plan de pensiones, pero sí que es cierto que si tienes una casita o tienes un alquiler o tienes un fondo de inversión, pues bueno, te puede ayudar a todo esto. Entonces, yo por eso vengo a decir que, por ejemplo, el día de la jubilación, quien tiene, por ejemplo, quien tiene más cerca la pensión, por ejemplo, cuando una persona se jubila y tiene una renta baja, su pensión de jubilación tiene menos gap que la última nómina de su día laboral que el que tiene la renta alta. Por eso propongo que animo a que no tengamos
esa forma de pensar respecto a la renta alta, que inclusive hay estudios que contradicen esa opinión que yo también la he leído, lo que decía Paco. Hay estudios de otros organismos que vienen a decir que un 80% de los aportantes tienen de 35.000 euros hacia abajo de retribuciones, ¿de acuerdo? Entonces, ese decalaje es menos intenso en rentas bajas al final de la vida laboral que más intenso en rentas altas, por lo que no tenemos por qué no ayudar a todos en la medida posible. Yo como recomendación o como conclusión sí que yo creo que es bueno que las reducciones en la base imponible de la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas se mantengan, que no se cercenen. Por supuesto que a las personas que tienen rentas irregulares, sean amas de casa, empleadas de hogar, autónomos, que se les acomode a su irregularidad de las entradas de dinero, que por supuesto a los cónyuges sin rentas que se les mejore esa aportación por parte del cónyuge que sí que tiene rentas. Y luego hay un detalle que también que no se nos tiene que olvidar, que todo el rendimiento financiero acumulado por el plan de pensiones o por el producto de previsión social que consideremos, todo el rendimiento, cuando se rescata esa prestación, se acumula en base imponible y va a la renta general, y va al tipo marginal que sea en el momento. Sin embargo, el rendimiento no deja de ser una renta del ahorro recibida de forma irregular, ¿de acuerdo? Entonces, ahí sí que diría yo que estamos teniendo una tributación en exceso, porque ese ahorro tendría que salir, ese rendimiento tendría que salir de esa prestación, la prestación que fuera a la base general, y el ahorro, el rendimiento positivo acumulado durante todos los años, que vaya a base del ahorro y con la reducción del 30% por la irregularidad. Y poco más puedo decir, solamente que añadir que efectivamente yo creo que necesitamos, por lo menos en este siglo, porque vamos a reforma tributaria por siglo. La última fue en 1977 por Ordóñez y Quintana. Ya es hora de que en el estado de la autonomía que estamos, que se haga una reforma tributaria profunda y amplia que arregle muchas de estas cuestiones que aquí estamos ahora debatiendo. Entramos ya en la recta final. A modo de reflexión, les pido a mis ponentes, pues lanzo una batería de preguntas para propiciar esa reflexión final en este programa hoy de perspectivas de ahorro para la jubilación. ¿Por qué ahorrar en un plan de pensiones? ¿Qué beneficios conlleva su contratación? ¿Cómo se ha comportado a nivel de rentabilidad este año? Hemos contestado algunas, pero a modo de reflexión sí que me gustaría que nuestros ponentes dijeran la última palabra. Como modo de reflexión, diría es un logro el que vamos a vivir más, que debemos de congratularnos por ello, por lo cual, es decir, es fundamental el empezar a ahorrar cuanto antes, bien asesorado. Yo creo que ya prácticamente no diría mucho más, porque yo creo que lo hemos comentado tanto. Está todo dicho. Que os diría eso, el aprovecharlo a ahorrar cuanto antes de manera diversificada, periódica, y ser consciente y demandar mayor información de nuestra pensión pública de seguridad social, pues para poder planificar nuestra evolución complementaria. Francisco Menargues, Colegio de Economistas. Pues lo mismo, es decir, está claro que nuestra esperanza de vida va a aumentar, está aumentando ya, nuestra tasa de sustitución va a bajar, es decir, lo que vamos a cobrar en relación, o sea, lo que vamos a cobrar por nuestra pensión en relación a lo que veníamos cobrando va a pasar del 78% que está ahora al 50%, más o menos. Por lo tanto, nos tenemos que ir preocupando más de complementar nuestra pensión de jubilación, porque vamos a vivir más tiempo y querremos tener un nivel de vida pues más o menos adecuado al que teníamos con anterioridad y vivir dignamente. Pues para ello nos tenemos que tomar en serio el ir ahorrando más, pedir a la administración pública que ponga las medidas adecuadas para que ello sea posible, que haya un consenso necesario entre todos los grupos políticos, porque si no va a ser imposible, y que dote al sistema de más transparencia. Es decir, la gente tiene que saber desde el primer momento qué es lo que le va a quedar después de pensión en el futuro. Porque si tú sabes lo que te va a quedar y quieres que te quede un poquito más, pues te preocuparás un poco más por ahorrar. Entonces, eso creo que la
transparencia es algo fundamental para que esa cultura financiera que estábamos comentando se vaya imponiendo. Luis Chinchilla, asesores fiscales, Comunidad Valenciana. Sí, bueno, para tomar decisiones, para tomar una decisión, lo importante es tener información encima de la mesa. Entonces, lo que estamos hablando, o sea, hay que consultar, hay que poner en la vida de cada uno un profesional tributario y si hace falta también un profesional de la finanza, financiero, porque lo que se está jugando uno es los dineros y qué es lo que va a pasar en el futuro. Sin duda alguna necesitamos seguridad jurídica, certeza de las cosas, de lo que va a ocurrir y de que lo que hago ahora sé por qué lo hago y por qué lo tengo totalmente garantizado. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo considero todo al asesoramiento, ¿no? a la información. Hoy día, a través de la administración electrónica, se tiene mucha información que cada vez hay más profesionales que son capaces de analizar, asesorar, la decisión se la toma el cliente o el asesorado o la empresa en cuestión, pero sobre todo no dar ningún paso que no sea con conocimiento de lo que se está haciendo. O sea, primero preguntar, informarse, no informarse en Internet. Lo de Internet está muy bien para mirar, pero no para estudiar ni para la formación. No cuesta nada consultarle a un profesional en absoluto, ni siquiera, y aprovecho para decirlo, ni siquiera para hacer una declaración de la renta, que puede ser muy sencillo, pero no es tan sencillo como nos creemos y cuesta mucho dinero, me consta. Entonces, no dar pasos en falso, preocuparse, tomar información, porque es una información que es debida, no hace falta estar continuamente informándose de esto, porque una vez que todo está tabulado y dicho, pues bueno, pues es tomar la decisión, apuesto por este plan o por este otro y nada más. Asesoramiento y confianza. Luis Chinchilla, Asociación Provincial de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana. Luis, ha sido un placer, muchísimas gracias y muy buenos días. Igual, Toni. También aquí, en el estudio de Información Televisión, Juan Jesús Gómez, director de previsión del Banco Sabadell. Juan Jesús, muchísimas gracias por tu intervención. Muy buenos días. Muchas gracias, Toni. Colegio de Economistas, presidente de Alicante, Francisco Menergues. Un placer, muy buenos días y muchas gracias, Francisco. Muy buenos días, muchísimas gracias. Y a ustedes también, muchísimas gracias por su atención en este programa del Banco Sabadell, Perspectivas de ahorro para la jubilación. Esperemos que le haya servido de interés. Muchísimas gracias.